anterior decíamos y tratábamos de ubicarnos dentro del contexto del marco profético y decíamos que a través de las profecías nos damos cuenta de que estamos viviendo literalmente en los tiempos finales. Si nos vemos Daniel 2, estamos viviendo en el tiempo final. Si vemos Daniel 7, también solamente falta que el juicio termine y que Cristo venga. Si vemos Apocalipsis 12, solamente falta que la guerra entre Satanás, entre el dragón y la mujer se intensifique y que Dios tenga que intervenir. Y si vemos Apocalipsis 2 y 3, también evidenciamos el hecho de que estamos viviendo en la última iglesia. Luego avanzamos un poco hacia lo que es la caracterización de esa última iglesia. La última iglesia que lamentablemente no tiene características positivas, sino que es la iglesia que ha perdido identidad. La iglesia que se ha ido progresivamente progresivamente involucionando, que ha perdido tal vez el rumbo con el cual fue establecida. Luego hablábamos un poco de lo que es la crisis final y de cómo podría darse la crisis final. Decíamos también que Satanás aprovechará la crisis económica, ambiental, social, moral para falsificar la segunda venida de Cristo, y que se traerá pues todo el mundo hacia él, y además de eso derramará su espíritu, su falso espíritu sobre sus seguidores, tanto así que habrá lenguas, señales, grandes reavivamientos religiosos, y la mayoría de gente creerá que es verdaderamente Cristo. Y mientras todo eso entonces está sucediendo en el mundo y Satanás está haciendo de las suyas en el mundo, la pregunta con la que terminamos es: ¿qué estará pasando con la Odisea? ¿Qué estará pasando con la Odisea mientras todo eso sucede allá afuera? Vamos a continuar. Esta sección tiene algunos pensamientos compartidos de un libro que se llama El Remanente, de Clifford Goldstein. Es un libro que ya no se imprime, pero si usted lo pudiera conseguir, sería excelente. Si el mundo sufrirá una crisis abrumadora, la iglesia no estará libre de la misma. La ira de Satanás se derramará sobre la iglesia. Jamás se verá tan grande ataque como el que el enemigo está por perpetrar a nosotros, a la iglesia. Mientras el mundo sufre por causa de la crisis social, política, moral, económica y ambiental, a la iglesia se le añadirá la más terrible crisis espiritual. Imagine usted por un momento que mientras la crisis mundial se acrecienta, dentro de la iglesia comienzan a suceder cosas extrañas. Satanás atacará a la iglesia desde sus puntos oscuros, desde los puntos negros. Por un lado, trabajará para sacar a la luz los más aberrantes pecados ocultos que hay dentro de la iglesia. El día menos pensado, un famoso noticiero publica la noticia de que un reconocido líder adventista fue capturado porque utilizaba el dinero y los diezmos para invertir en narcotráfico. Pero esa no es la única noticia. Un famoso pastor adventista yendo a prisión por ser el dueño de una red de pornografía infantil. O un reconocido evangelista condenado a muerte por ser el autor de una cadena de violaciones y asesinatos. Y en menos de lo esperado, la iglesia tiene toda la evidencia en su contra. No hay forma de defenderla. Si esto llega a suceder de verdad, y si Satanás comienza a desocultar todos aquellos pecados que hoy en la iglesia están presentes y están ocultos, ¿qué tan preparados estamos nosotros para cerrar nuestros ojos ante lo que sucede y mantenernos fieles a Dios? Si usted y yo estamos hoy más preocupados por observar lo que hacen nuestros líderes que por construir nuestro carácter para el cielo, seremos los primeros en condenar a la iglesia por su hipocresía y corrupción cuando todo esto suceda. Y junto con aquellos que cometen todos estos actos dañando la imagen de la iglesia por medio de sus acciones, seremos echados fuera. ¿Quiénes podrán soportar esa prueba? Solamente aquellos que tengan sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no sus ojos puestos en lo que hace o en lo que dice su hermano. Por otro lado, Satanás atacará directamente nuestro mensaje. Hombres y mujeres de gran elocuencia, pero que nunca fueron transformados por la gracia de Cristo, serán literalmente poseídos por demonios para persuadir a la gente a creer en doctrinas satanizadas.
Utilizando la Biblia de una manera sutil y casi perfecta, demostrarán, supuestamente, que el sábado no es más el día de reposo y que Dios se comunica con nosotros a través de los santos fallecidos. Muchos que no se acercaron a la palabra de Dios con diligencia y espíritu investigador serán llevados a creer en doctrinas de demonios y a defenderlas como verdad. Nuestros familiares se presentarán como entes por medio de Satanás, por medio de demonios, diciéndonos que las doctrinas en las que hemos creído están erradas. Ahora, ¿quiénes podrán soportar este tipo de prueba? Solamente aquellos que hayan hecho de la Biblia su única regla de fe y práctica. Ella será la única salvaguardia, como dice ese capítulo maravilloso del conflicto de los siglos. Algunos de nosotros pensamos que eso no será tan difícil, puesto que el sábado y el estado de los muertos son doctrinas que conocemos bien y aún podemos defender muy bien. Pero si continuamos pensando así, de seguro seremos engañados. Nosotros no conocemos la magnitud del poder de Satanás. Y cuando nos confiamos en nuestra propia fuerza, cuando nos creemos autosuficientes, ahí Satanás tiene toda la vía libre para engañarnos. La religión verdadera no es para los fuertes, la religión verdadera es para los débiles, para los que todos los días creen que de verdad necesitan a Dios, de que buscan a Dios porque creen que lo necesitan y no por una costumbre. Esa es la verdadera religión. Conocer las doctrinas no será suficiente si no conocemos al Dios de las doctrinas. Satanás utilizará armas que nunca hemos imaginado, inducirá a nuestros hermanos, familiares y amigos que no aceptaron el Evangelio o que lo aceptaron a medias para tratar de asegurar nuestras vidas para su reino malévolo. Así que, si la iglesia comienza a sufrir una crisis así, si en la iglesia comienzan a pasar cosas o nos damos cuenta de cosas aberrantes que comienzan a suceder o que han sucedido por mucho tiempo y no nos hemos dado cuenta, y que los demonios literalmente trabajarán en aquellas personas que no fueron convertidas, y si Satanás utilizará la Biblia de una manera casi perfecta para engañar a la iglesia, y muchos de la iglesia, adventistas de mucho tiempo, serán engañados, ¿nos sentimos hoy preparados para soportar una prueba tal? O tal vez sentimos que hemos estado viviendo una religión de segunda mano. Tal vez sentimos que hemos estado viviendo la religión que se predica aquí, pero no la que yo experimento con Dios personalmente. Tal vez he estado viviendo la religión de mis padres o de las personas que han influenciado en mí para estar acá, pero no vivir una relación personal, real y diaria con Jesús. Si hoy encontramos división en nuestro medio espiritual, que la hay, la crisis final causará en el pueblo adventista una división jamás antes vista. Nuestra iglesia se polarizará. Satanás intentará confundirnos de tal manera que nos inclinemos hacia su costado. Entonces, ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta no es muy complicada. El zarandeo, tal como se le ha llamado a ese momento crítico por el que atravesaremos, tiene enormes beneficios. No debemos temer al zarandeo, a menos que estemos albergando pecados, acariciando pecados que no tengamos el deseo de dejar, que estemos en rebelión contra Dios y que esos pecados favoritos estén dominando nuestra mente. Más que un proceso de selección que vemos negativamente, el zarandeo es un momento que Dios mismo utilizará, con algo de ayuda de Satanás también, para purificar a la iglesia. Eso es el zarandeo. Se mantendrán en pie aquellos que puedan sostener una relación salvífica y permanente con Jesús. Solamente aquellos que aprendan a conocerle y a disfrutar de su presencia, que permitan que el Espíritu Santo vaya obrando los cambios necesarios en su carácter. Y esa preparación debe iniciar hoy. Cada día que dejemos pasar por nuestra negligencia dificultará nuestra capacidad de tomar decisiones. Mañana será más difícil dejar nuestros pecados que hoy. Mañana será más difícil iniciar una preparación consciente mediante una relación con Jesús. El momento de conocer a Dios es ahora. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Qué necesitamos para sobrevivir a la crisis final? La misma Biblia en Apocalipsis 3
nos lo dice. Vamos a ir entonces allí, donde ya tenemos nuestras Biblias abiertas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dice: por tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La primera frase que quiero resaltar es esa frase que dice: por tanto te aconsejo que compres de mí. Ese es el consejo del testigo fiel a la Odisea. Es el remedio para la autosuficiencia laodicense. La Odisea, caracterizada por creer que no necesita nada, como lo veíamos ayer, debe dejar de lado ese pensamiento y recibir aquello que remediará su mal. Pero hay un problema. La Odisea debe aceptar y debe reconocer que la solución no puede ser producida autónomamente. La solución no está en la Odisea. Por eso Cristo le dice: compra de mí, porque es Cristo el que provee la solución. Y eso es un duro golpe para el orgullo laodicense. La Odisea debe reconocer, humillarse delante de Dios y decir: no soy yo el que produzco mi propia justicia, sino que es Cristo el que la puede proveer. Para que esto suceda, la Odisea debe dejar de intentar vestir su pecado con sus pobres obras, porque son solo trapos de inmundicia. Cuando entendamos como cristianos, nosotros, como iglesia, que la salvación no depende de nuestras acciones, entonces habremos dado un importante paso de restauración. Cristo promete darnos el oro fino, las vestiduras blancas y el colirio sanador. Nos insiste en que no dependamos de nosotros. Cristo nos insiste en que no dependamos de nosotros. La solución viene de afuera, no de nosotros mismos. Es imposible para nosotros vestirnos de justicia. Solo Cristo puede vestirnos de justicia. Lamentablemente, hemos distorsionado la doctrina de la justificación por la fe, creyendo que es más importante lo que nosotros podemos hacer por Cristo que lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Y aunque en teoría predicamos que la salvación no depende de nuestras obras, en la práctica no hemos aprendido aún lo que eso significa. Hemos cometido el error de concentrar la religión en nosotros mismos, en nuestras buenas obras, en nuestras malas obras y no en Cristo. Dependemos de nuestras acciones, nos ponemos nuestras propias vestiduras, no las de Cristo, y eso nos lleva a una trágica consecuencia. ¿Saben cuál es la consecuencia? Nos fijamos más en las acciones de nuestros hermanos y en las nuestras que en las de Cristo. Si hoy estamos cometiendo ese error, y si hoy estamos fijándonos más en las acciones nuestras y en las de nuestros hermanos que en las de Cristo, debemos decirle a Dios y pedirle a Jesús que quite de nosotros el orgullo laodicense, porque así estaríamos. Por esa razón el testigo fiel le pide a su pueblo que deje de fijarse en sí mismo y comience a vivir la verdadera esencia del Evangelio. Usted y yo no podemos cambiar la actitud de nuestros hermanos, ni escoger el vestido que van a usar nuestras hermanas. Nada de eso nos corresponde a nosotros. El fijarnos en esas cosas más de lo que conviene va creando una barrera que nos aleja de Cristo y nos va convirtiendo en condenadores de pecados ajenos y ciegos a las faltas propias. Eso sucede cuando nos fijamos más en nuestras obras que en Cristo. Sin embargo, cuando nuestra vida está fija solamente en Jesús y no en el anciano de la iglesia, comenzará a tomar un rumbo diferente. Cristo nos hará inmunes a los ataques satánicos por causa del comportamiento de otros, porque ya no nos fijaremos más en los demás, sino que nuestra vida estará en Jesús. Además, la última parte del versículo 18 dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. La mayoría de intérpretes bíblicos, o gran parte de los intérpretes bíblicos, han asimilado, han asemejado el colirio como la obra del Espíritu Santo. Jesús quiere que se cumpla en cada uno de nosotros la promesa del Espíritu Santo. El colirio es la obra convencedora del Espíritu, pero la obra convencedora del Espíritu a través del estudio de la palabra de Dios.
El mero conocimiento de la palabra de Dios sin una transformación es insuficiente. Debemos buscar la palabra de Dios con el propósito de conocerle y ser partícipes de su poder transformador. ¿Por qué estudiamos la Biblia diariamente? Estudiamos la Biblia diariamente porque necesitamos ser transformados por ella. Por eso, el mismo estudio de la palabra no sirve para todos. Usted debe fijar su estudio y concentrar su estudio en sus defectos, en cómo Dios va a transformar sus defectos de carácter. Es por eso que el estudio es individual. Es por eso que la búsqueda de Dios es individual, porque cada uno de nosotros luchamos con cosas diferentes. Y entonces es allí donde Dios quiere transformar nuestra vida. Es a través de la Biblia y de la obra del Espíritu Santo en nuestra mente que permitimos que sean discernidas las motivaciones de nuestro corazón, de manera que podamos ver qué hace falta por corregir en nuestra vida. Así que, a partir de hoy, trabaje en sus defectos de carácter por medio de la Biblia. No estudie la Biblia por estudiarla. No estudie la Biblia por tener algo para decir acá. No estudie la Biblia porque el compañero de al lado está estudiando la Biblia. Estudie la Biblia porque reconoce que usted es débil, porque reconozco que yo soy débil, porque reconocemos que si no estudiamos la Biblia, cada día estamos siendo aún más débiles. Y porque solamente allí encontramos una fortaleza y un escudo en contra de las tentaciones de Satanás. Si encontramos y si estamos utilizando razones diferentes para leer la Biblia, es mejor que ni siquiera la abramos. Orémosle primero a Dios para que nos dé la motivación correcta para acercarnos a su palabra. Si no lo hacemos así, entonces simplemente estamos dejando pasar el tiempo. Debemos trabajar en nuestros defectos de carácter, porque si nuestros defectos de carácter no están siendo corregidos desde hoy, cuando llegue la crisis final será aún más difícil. Y esas pequeñas cosas a las que nos estemos aferrando hoy, cada día serán más difíciles de desprendernos de ellas, de dejar. Así que identifiquemos aquellas cosas que están impidiendo una relación verdadera con Jesús y trabajemos en ellas. Por otro lado, la Biblia no solamente transformará nuestro carácter, sino que nos permitirá ver lo que el mundo no verá. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra y estaba sufriendo ese gran conflicto desde el Getsemaní hasta la cruz, Jesús era el único consciente de lo que verdaderamente estaba sucediendo. Él era el único que era consciente de que estaba en una guerra contra Satanás. Era el único consciente de la magnitud de la guerra que se estaba viviendo, de que era una guerra en el universo y no solamente en la tierra. Los discípulos y el pueblo creían que era una guerra política, que simplemente se concentraba en Jerusalén con los romanos. Pero Jesús tenía muy claro que la guerra no era política, que la guerra era espiritual y que la guerra no era local, sino que era universal. Pero ¿por qué Jesús lo sabía y sus discípulos no lo sabían? Porque Jesús había discernido y había conocido muy bien la palabra. Porque Jesús tenía en claro cómo iban a suceder las profecías, qué era lo que iba a suceder. Es por eso que Dios nos ha dejado a nosotros un mensaje especial, a través de la Biblia, en los libros proféticos y a través del espíritu de profecía. Nosotros somos el único pueblo en el mundo que sabe lo que realmente sucederá y cómo sucederá. Y sin embargo, esa riqueza literaria y de información que tenemos, no la hemos utilizado como deberíamos utilizarla. La hemos pasado por alto, hemos restado importancia a esa información. Y aunque hoy tengamos vislumbres de lo que sucederá en el futuro, es muy fácil que cuando esas cosas comiencen a suceder, no tengamos la capacidad mental y la capacidad espiritual de discernir que no es una guerra política lo que se vivirá en el futuro, sino que es una guerra espiritual. Si desde hoy nos convencemos de que lo que pasa en el mundo no es meramente local, sino que es una guerra entre huestes satánicas y huestes divinas, entonces allá en el futuro
tendremos la capacidad de discernir la magnitud del hecho que se vivirá. Y entonces cuando seamos arrestados por una ley dominical, comprenderemos que no es simplemente una ley ambiental, sino que es una ley que está exigiendo o fidelidad a Dios o sumisión a Satanás. El mundo se burlará porque no sabe, así como Jesús fue burlado porque la gente ignoraba lo que estaba sucediendo. Pero si la convicción es real, entonces tendremos la capacidad de mantenernos firmes aunque se desplomen los cielos. El versículo 20 dice así: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiero resaltar una palabrita. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿Al mundo? A veces utilizamos ese versículo para hacer llamados a las personas que no están convertidas, ¿cierto? Pero ese versículo va a la iglesia, directamente al pueblo de Dios. Este versículo tiene una parte triste y una parte alegre. La parte triste es que Jesús dice, si alguno, de todos ustedes, si alguno oye mi voz. La invitación es para todos, pero Jesús es consciente de que solamente unos pocos la aceptarán. Por eso dice, si alguno oye mi voz. Pero la buena noticia es que para ese que oiga la voz de Dios, Él promete que entrará a Él, cenará con Él, y si usted está allí, pues usted cenará con Jesús. El Señor, además, ha demostrado a través de la historia que no necesita muchas personas para llevar a cabo sus designios. Con unos cuantos o con unos pocos verdaderamente convertidos, Él efectuará una obra mejor que con muchos tibios que no quieren trabajar. Lo demostró con Noé, lo demostró en el Pentecostés, lo demostró en la Edad Media, lo demostró al inicio de nuestra iglesia adventista y lo demostrará en el futuro. Es por eso que Él no necesita gente de talento para su obra. Él no necesita gente de talento. El talento es insuficiente para una obra tan importante como la predicación del mensaje final de Dios. Dios solicita gente de carácter, no de talento. Que le conozca de verdad. Gente que a través de su diario vivir demuestre que Cristo es real. Por eso, no nos sintamos conformes con aquellos dones que Dios nos ha dado. Debemos trabajar por nuestro carácter, porque eso es lo que verdaderamente nos sostendrá. Nuestro talento no tendrá la capacidad de sostenernos en la crisis final. Apocalipsis capítulo 18 narra el fuerte pregón. Entonces, la iglesia de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17, aquella iglesia que guarda verdaderamente los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, es la iglesia remanente que podrá aceptar el llamado del testigo fiel. Será la iglesia que aceptará el llamado, aceptará el toque de Cristo, el toque a la puerta. Entonces, esos algunos que aceptarán el llamado de Cristo serán esas personas utilizadas para predicar el fuerte pregón. Esas personas son las que saldrán y son representadas en Apocalipsis 18 como el ángel que llena de luz al mundo entero. Vamos a ir a Apocalipsis 18. Versículo 1. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor tiene un grupo de creyentes dentro de nuestra iglesia que está siendo conscientemente preparado para esta obra,
no serán muchos, serán pocos. Si veíamos que el enemigo utilizará todas sus armas para engañar al mundo y para engañar a la iglesia, pues el Espíritu Santo se moverá de una manera que jamás se ha movido sobre la tierra. La promesa es que aún más poderoso que el Pentecostés será el fuerte pregón, de que los verdaderos hijos de Dios serán utilizados de tal manera por el Espíritu Santo que Dios obrará grandes obras, grandes milagros por medio de ellos. Pero solamente se cumplirá esa promesa en quienes hayan conocido realmente a Jesús. Solamente se cumplirá esa promesa en quienes estén dispuestos a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo. Solamente se cumplirá esa promesa en aquellos que hayan dedicado sus vidas al ministerio. Solamente se cumplirá esa promesa en aquellos que hayan trabajado por predicar el Evangelio. Solamente se cumplirá esa promesa en aquellos que perderán el temor, la vergüenza, el miedo al rechazo, porque saben que lo que aquí pasa será transitorio y porque la eternidad es la eternidad. Solamente ellos serán utilizados para esa grandiosa obra. Y hoy nosotros estamos siendo invitados para ser parte de ese grupo. Nosotros, jóvenes, tal vez vamos a tener la gran responsabilidad de predicar el fuerte pregón. Pero si hoy nuestra vida está siendo más arrastrada por los deseos del mundo, por nuestros impulsos carnales, por nuestro mal carácter, que por la palabra de Dios, influenciada por la palabra de Dios, entonces hay un motivo para preocuparnos y más motivo para buscar a Cristo. Sería muy triste que, siendo conscientes de la realidad que estamos viviendo, llegue un día en el que nosotros seamos utilizados por Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Sería muy triste. Pero sería muy alegre para Dios, estaría Dios feliz de que hoy seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y que comencemos a hacer una preparación real, una preparación literal, y comencemos a establecer una relación real con Dios, porque sabemos que la magnitud de la guerra espiritual que viene es imposible de superar a menos de que estemos del lado de Dios. Así que, para finalizar, nuestra mayor preocupación debe consistir en conocer a Jesús. Lo demás llegará por añadidura. Si conocemos a Jesús, seremos capaces, por amor a Él, de abandonar aquellas cosas que nos impiden una relación libre. Si conocemos a Jesús, nuestros deseos, que antes nos dominaban, quedarán sujetos a Él por medio de la obra del Espíritu Santo. Si conocemos a Jesús, dejaremos de ser condenadores de nuestros hermanos y nos convertiremos en un apoyo para ellos. Si conocemos a Jesús, se producirá en nosotros un incontenible deseo de compartir el Evangelio con otras personas. Si conocemos a Jesús, podrá desplomarse el cielo, podrán derrumbarse los montes, podrán unirse las huestes malignas en contra de nosotros y aún así podremos mantenernos unidos a su amor hasta el día que regrese por nosotros y podamos compartir con Él toda la eternidad. El único requisito es conocerle, es amarle, es disfrutar de su palabra y disfrutar de su presencia. Yo quisiera que hoy manifestáramos a Dios el deseo real de conocerle. Si usted hoy tiene el deseo real de conocer a Jesús, le pido que se ponga de rodillas y que tengamos una oración consciente y sincera. Si usted no siente el deseo de conocer a Jesús, puede quedarse sentadito, no hay problema por eso. Pero hágalo honestamente. Dios no quiere oraciones elocuentes ni hermosas, Dios quiere oraciones sinceras. Eso es lo que Él pide de nosotros.